to the animals, listen to the trees, listen to the spirits of the earth, begging us please, stop listening to greed. Listen to the rivers, listen to the sea, listen to the spirits of the deep, begging us please, stop listening to greed. She sent the drought to warn us, she sent the storms to scold us, but we don't listen. We burn and we break and we take and we take and we take till it's too late. Oh, where did the beasts go? Where did the trees go? Where will man go when he has lost the heart beat beneath his feet? Oh, this is our home. She gives us home, Mother Earth. Can you feel her heart beat beneath your feet? Heart beat beneath your feet. Heart beat beneath your feet. Listen to the animals, listen to the trees, listen to the spirits of the earth, begging us please, stop listening to greed. Listen to the rivers, listen to the sea, listen to the spirits of the deep, begging us please, stop listening to greed. Listen to the animals, listen to the trees, listen to the spirits of the earth, begging us please, stop listening to greed. Listen to the rivers, listen to the sea, listen to the spirits of the deep, begging us please, stop listening to greed. Brujas somos y tribu vamos. Bruja, bruja, despierta. Escuché resonando en mi pecho el llamado, una tribu pidiendo que recuerde ya lo que vengo y confíe en la guía y el rezo. Si me miro y me siento, te veo en tu danza, se suelta mi cuerpo. Si te abres, me abro y me atrevo y así recuerdo mi vuelo. Brujas somos y en tribu vamos, fuego somos y nos recordamos. Brujas somos y en tribu vamos, agua somos y así sanamos. Escucho el canto de la diosa que susurra a mi alrededor. Despierta, bruja poderosa, y abraza completo tu interior. Soy contigo y los elementos, en tu caos ordena el universo. Invoca a tu luz y a tu sombra, a tus ancestras y sus historias. Despierta, bruja poderosa. Despierta, despierta. Escucha, hermana, escucha el llamado. Ábrete a la magia. Confía, confía.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa El Templo de las Ánimas, una vez más, en directo. Se nos viene una noche impresionante con una invitada de auténtico lujo, con la que vamos a vivir historias, leyendas, mitos y todo aquello que se nos ocurra. Porque esta mujer, esta gran mujer, es una fuente inagotable de conocimiento. Desde este estudio aquí medio improvisado, porque estamos montando el Templo de las Ánimas nuevo, por así decirlo, con una ilusión enorme por seguir llevándoos a todos vosotros historias de las que nos gustan. Aquí medio a la intemperie porque hace un calor insoportable. Vamos a intentar, seguro que sí, pasar una velada súper agradable. Y arrancamos ya esta noche con esta mujer, como os decía, con una extremeña de pro, con unos conocimientos que ahora vaya a descubrir por qué merece la pena tenerla aquí esta noche. Israel Espino, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro, encantadísima de estar con vosotros esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está la temperatura por Mérida, no? ¿Estás por Mérida ahora? Estoy por Mérida ahora y creo que está poco más o menos como la tienes tú, calentita. Esto es una locura, esto es insoportable. Oye, Israel, noche de viernes, que es la noche de las brujas, ¿no? Efectivamente, eso dicen, por lo menos por el sur. Se dice que los viernes no hay que hablar de las brujas porque andan por ahí y te escuchan, están de manera invisible y te escuchan. Escuchan las brujas. Oye, pues quizás no es la noche más adecuada, ¿no? Pero bueno, lo vamos a tocar también, es un tema que vamos a tocar también. Oye, Israel, tú hablas en tu libro, en Extremadura Secreta, hablas por ejemplo, de los alunaos. Sí. El influjo de la luna, hablas de higas, de mal de ojo, de que, por ejemplo, en una zona como en las Urdes no se puede tender la ropa con la luna llena, ¿no? ¿Por qué? Sí, es verdad. Bueno, el tema del ahojamiento es conocido en toda España, porque en todo el territorio nacional y en muchos territorios europeos y mundiales se teme al mal de ojo. Uh-huh. Pero en Extremadura, por ejemplo, tiene una versión un poco más, para mí más bonita, que es la de la luna. Está el mal de luna, que se supone que la luna en un momento dado, por alguna extraña circunstancia, tiene la virtud o más que la virtud, el poder de llevarse la salud, sobre todo de los niños pequeños. Entonces, normalmente cuando hay luna llena se esconde todo para que no recoja los rayos de la pérfida luna. Entonces toda la casa se cierra a cal y canto, y de hecho incluso el único sitio por el que puede entrar la luna, que es la chimenea, uh-huh, normalmente se pone, sobre todo en la zona del sur, se pone algún amuleto de protección solar, como por ejemplo aquí lo que se pone es la flor esa pétala, una flor con 6 pétalos que está metida dentro de un círculo. Eso se graba en la chimenea por fuera, para que la luna, para proteger del influjo de la luna y que no pueda entrar esos rayos de luna llena. Y efectivamente, como bien decías, no se tiende la ropa, porque si se tiende la ropa, la luna se impregna esa ropa, y cuando tú te la pones, quedas alunado. Quedar alunado no es más que eso, que un mal de ojo, pero que te inflige la luna en lugar de una persona. Uh-huh. Pero los efectos son los mismos, pues sobre todo los niños pequeños vomitan, tienen diarrea, se encuentran mal, erupciones en la piel, y las personas más adultas pueden quedarse hasta un poco para allá, como dicen aquí, cuando te quedas un poco como alunado. Sí, te quedas un poco, cuando alguien de pronto se queda, que ha perdido parte de sus facultades mentales, se dice que se ha quedado alunado, y se le puede echar la culpa a la luna, por supuesto, sí. Pero esto hoy en día se sigue respetando, se sigue creyendo igual.
Sí, bueno, sí, no, mira, yo me sorprendo mucho porque yo pensaba que esto ya no se hacía y hace un par de años estuve haciéndole una ruta esta de leyenda a un grupo de chicas que estaban celebrando una despedida soltera porque una de ellas se casaba y les hablé, porque en una iglesia de aquí hay un símbolo de estos que te digo, una flor esa pétala que protege la iglesia de la luna. Y se lo estaba comentando y le estaba diciendo pues lo que te comentaba a ti, pues antes se creía en los pueblos de Extremadura. Y me dijo una de las chicas que era médico, me dijo, bueno, ¿cómo que se creía? Se cree, esta misma mañana me ha llamado mi madre para decirme que mi hijo, que se queda con ella mientras yo trabajo, dice que mi hijo estaba un poco pachucho y que lo iba a llamar a la tía Juana para que le rezase la luna, porque pensaba que estaba lunado. Madre y claro mía. que sí, yo le dejo y se la ha llevado. Yo no te digo que eso funcione, pero te digo que mi hijo ha vuelto nuevo. Y me lo está diciendo una chica que es médico, o sea, que es doctora. Entonces sí que se sigue claro. creyendo, sí. Allí se utiliza la palabra aliñado, como aquí, cuando alguien tiene un mal de ojo o estas cosas que se hacían, ¿no? Para digamos atraer el amor o para embrujar a un hombre, ¿no? A atraerlo hacia una mujer o para que dejara a su mujer y se fuera con otra. Eso ¿Aliñado? aliñado decimos por aquí. Como el aliño. Sí, la sí, ensalada. aliñado. Ah, pues no lo había escuchado, no lo había escuchado, pero tiene todo el sentido del mundo, Alejandro, porque claro, aquí sí es verdad que había unos polvos del querer también que se encargaban a la bruja, o que incluso había gente que los hacía en su casa. Curioso, ¿no? Pero claro, Polvo del querer. Los polvos del querer se llamaban, sí, entonces se lo echaban. Y además, algunos con unas composiciones bastante asquerosas, porque se le echaba pelo de pubis machacado, historias de esta sangre de menstruación y guarradas varias que provenían de la mujer para que el hombre se enamorase completamente de ella. Y estos polvos del querer se tenían que mezclar con la comida del hombre, o bien en el pan que se hacía, o bien se le echaban el vino y tal, o sea, que aliñaban la comida. Entonces tiene todo el sentido del mundo lo de decir que un hombre estaba aliñado, ¿sabes? Es un término nuestro. Háblame del término, porque yo te oí en la entrevista y sobre todo me encantó la palabra, la forma de decirlo, y que me perdone el resto de España y el resto del mundo. Las entendía. Qué bonito suena eso, ¿no? Ay, las entendía. Sí que es bonito, ¿verdad? Además que lo explica todo en una palabra. Sí. Bueno, Estas mujeres ayudaban en los partos y sabían de pócimas y cosas así, ¿no? No, las entendía, eran las entendidas, las que entendían de todo, por lo menos de medicina y de farmacopea y de botánica, porque ten en cuenta que, claro, estamos hablando de hace siglos cuando no solamente no había médicos en los pueblos, es que no llegaba, y cuando llegaba tarde y era caro y tú no podías pagarlo. Entonces había una especie de comadronas, pero que iban un poco más allá. No solamente se encargaban de los partos y de los abortos también, sino también de curar desde una cefalea hasta un dolor de regla. Eran las entendidas que sabían, porque habían heredado de sus antepasados, de sus antepasadas, mejor dicho, ese conocimiento de las hierbas de alrededor, de todo el ecosistema que tenía cada pueblo a su alrededor, pues sabían qué hierbas mezclar con qué productos para eso, pues para quitarte un dolor de cabeza o para quitarte un dolor de muela. Pero no solamente se quedaba ahí, porque no solamente curaban los dolores de cuerpo, sino también los dolores de alma, y por ejemplo quitaban el mal de luna, quitaban el mal de ojo. Por eso eran las entendidas, porque entendían lo que pasaba y sabían. También en muchos sitios se le llama sabia, también en Andalucía, la sabia. Y entonces sabían, entendían cómo curar, entendían y sabían y veían. También se le llamaban las veoras en muchos sitios, y veían más allá de lo que los demás vemos. ¿Cuál es la diferencia entre brujas, hechiceras, curanderas? Porque no es lo mismo, ¿no? Aunque no es lo igual, mismo. No es lo mismo, y vamos, yo me di cuenta cuando empecé a estudiarlos aquí para escribir el libro. Pero también es cierto que luego he visto que mi separación o mi manera de mi clasificación, claro, no tiene por qué ser ni mucho menos, no solamente la mejor, sino que no tiene que ser ni siquiera la única, y tengo compañeros que tienen otra clasificación diferente.
Yo lo que he querido entender, lo que he entendido por lo menos aquí en la zona de Extremadura, que es la que más he estudiado, las curanderas sería un poco lo que te he estado comentando, esa entendía, esa mujer sabia que sabe, ¿no?, que sabe de medicina, que sabe un poco de botánica, de etnobotánica. Luego estaría la hechicera, que la hechicera aquí en Extremadura sobre todo se da en el siglo XVIII, XVII, XVIII, llega hasta el XIX, son las que más acaban en la Inquisición. Eran mujeres no necesariamente mayores, las había jóvenes también, muchas veces muy relacionadas con el tema de la prostitución. Ten en cuenta que en esa época la mujer dependía mucho del hombre. Y entonces si tú no tenías marido o te hacías mayor y no estabas casada y no tenías un trabajo, quizás tenías dos salidas solamente, o bien la prostitución o bien la hechicería. Muchas veces incluso las dos juntas, porque la hechicera estaba casi especializada en el terreno del amor. A la hechicera se le iba a recuperar el amor o a pedir el amor. O si tu enamorado se había dicho que se iba a casar contigo y no se casaba, ibas a la hechicera para que lo hechizase, para que se casase contigo. Pero es que si tu marido te había abandonado para irse con otra más joven, también ibas a la hechicera para que tu marido volviese contigo. Y al final todos los hombres estaban alineados, que decís vosotros, más o menos alineados. Sí. Y claro, contra estas señoras y señoritas es con las que se ceba la Inquisición. Sin embargo, la diferencia es que las brujas, estas señoras no tenían por qué tener un pacto con el diablo. Podían hacer magia a través de la naturaleza, pero la bruja sí. La diferencia de la bruja por la hechicera es que la bruja tiene un pacto firmado con el diablo. Eso es. Y ese pacto, esa firma, a veces es lo que traía la muerte también con la Inquisición, porque eso sí que la Iglesia no lo perdonaba. La Iglesia podía perdonar la superchería, pero claro, esa relación con el diablo ya es lo que no les hacía mucha gracia. Por eso también muchas brujas terminaron bastante mal. Brujas con razón o sin razón. Y luego estaba dentro de la bruja, a mí la que más me interesa, que es con la que termino el libro, es la bruja folclórica, que es la de las leyendas, la que conocemos todos, la que vuela, la que... pero bueno, tú tienes una teoría de por qué volaban, que claro, bueno, cuéntalo tú, porque lo vas a contar infinitamente mejor que yo, pero claro, evidentemente que volaban. Sí, a ver, es una teoría entre muchas, no se puede ser tan simplista, decir todo viene por esto, pero sí es cierto que claro, el folclore, las leyendas cuentan que esas brujas los viernes, tal día como hoy, efectivamente muchos viernes, pues volaban. Bueno, ellas en principio lo que hacían era esperar a que su marido, si vivían solas, directamente se iban a la cocina, pero si estaban casadas, esperaban a que el marido se durmiese en la cama, y cuando el marido estaba dormido, ellas se levantaban, se iban a la cocina, se desnudaban, se untaban el cuerpo con un ungüento especial que ellas tenían, que era la pomada de volar, y entonces o bien se untaban ellas el cuerpo entero o bien untaban el palo de la escoba. Se montaban horcajadas, exactamente, ahí está el truco, se montaban horcajadas y diciendo unas palabras mágicas que solían ser algún tipo sin Dios y sin Santa María por la chimenea arriba. Entonces se supone que salían volando por la chimenea y llegaban a algún prado, algún bosque, alguna montaña donde tenían esas reuniones con el resto de las brujas, donde se bebía, se bailaba, se tenían relaciones sexuales, se lo pasaban estupendamente y volvían antes de que amaneciese, agotadas, claro, del movimiento de la noche. Estamos hablando de plantas como el beleño, ¿no? Que eran Claro, espérate, claro, ahí está la historia, que es que esto en teoría era la leyenda, que claro, yo siempre pensé que era imaginaciones de la Iglesia, que era la que te hacía las preguntas. Claro, mi sorpresa fue cuando empiezo a ver que hay muchos testimonios de mujeres que afirman que sí que es cierto. Claro, la mayoría de los testimonios estaban sacados por la fuerza, entonces no tienen... Ellas decían lo que la Inquisición quería que dijese, pero había otros testimonios que no. Había otras mujeres que estaban convencidas y orgullosas, orgullosas de que de verdad eran brujas y de verdad volaban y de verdad se juntaban con otras brujas. Entonces cuando estas señoras lo reconocen sin ningún tipo de tortura ni nada, dices, joder, qué raro, algo hay.
Claro, y algo hay en lo que tú decías, efectivamente, algo hay. Pues el truco estaba en esa pomada que se untaban. Una pomada que después de analizarse, porque hay algunas que han llegado hasta nuestros días, se han podido analizar, y después hay testimonios se han encontrado el listado de ingredientes de alguna de ellas, pues una pomada. Estábamos hablando antes de las curanderas y de las sabias y las entendidas que sabían perfectamente cómo curar. Bueno, pues también sabían perfectamente cómo mezclar todas las drogas que había alrededor del pueblo, de tal manera que no solamente te drogasen, sino que te drogasen de una determinada manera. Había beleño, había acónito, había mandrágora, y lo que hacían era, unas de ellas, inducirte a un sueño profundo, otras de ellas te daban la sensación de que volabas, y otras te hacían tener unos sueños inquietos. Entonces, claro, si tú te untabas esta sustancia por el cuerpo, y sobre todo, especialmente si lo untabas en el palo de la escoba y te montabas a horcajada, esa droga en crema, digamos, entraba inmediatamente, era absorbida por la vulva, y entonces, claro, te pillabas un pedo impresionante en 2 segundos, o sea, entero coma. Claro, no les daba tiempo ni salir por la chimenea, ellas caían redondas allí en la cocina, y en la cocina se despertaban envueltas en sudor por la madrugada, o sea, al amanecer, convencidas de que lo que llamaríamos ahora un viaje, todo el viaje que habían tenido había sido real y verídico. Entonces, claro, que yo siempre digo que claro que volaba. Oye, yo también hubiese volado. Oye, Israel, ¿y la que no tenía chimenea por dónde salía? Por la ventana. Vale, ¿no? Y no hay peligro. Sí. No, incluso hay algunas también que se afirmaba que entraban, o sea, ya no era para salir, sino para entrar en las casas para chupar la sangre de los niños o de los mayores. En determinadas zonas, por ejemplo, eso en las urdes, se dice que son las ventanas muy pequeñitas para que no entren las brujas. Realmente daba igual, porque ellas podían entrar incluso por el agujero de la cerradura. Se convertían en puntos de luz, entraban en la casa, y una vez dentro, o bien seguían convertidas en puntos de luz, y así podían atacar más fácilmente, o bien recobraban la forma humana. Pero claro, o sea, no hace falta tener una chimenea, Alejandro, puedes entrar y salir, siendo bruja no hay problema. Por supuesto, bueno, y que nadie piense que le estamos faltando respeto a las brujas, ni mucho menos, no, simplemente estamos comentando cosas que eran así por los motivos que fueran, ¿no? Pero este tipo de brujerías a día de hoy ya no se practica, ¿no? ¿O sí? ¿Has encontrado algo? No te hablo de antes de ayer, pero sí no tan lejano en el tiempo que hayas dicho, pues esto no sabía que existía y está bastante cercano a nuestro tiempo. A ver, claro, es que depende de qué tipo de brujería estemos hablando. Mira, el tipo de brujería de mujeres que se juntaban un poco para... El aquelarre que aquí que se llamaban conventículos, y aquí no había demonio. Aquí en principio se juntaban ellas para pasar una noche. Bueno, hay una antropóloga que se llamaba Margaret Murray, que escribió un libro muy interesante que yo recomiendo a todo el mundo, escribió entre ellos 2 que están dedicados precisamente al tema de las brujas. Ahora mismo está un poco más desnostada, pero tenía ideas que tuvieron bastante éxito y que a día de hoy todavía se siguen. Que ella lo que afirmaba es que realmente el tema de las brujas, y sobre todo los aquelarres, los conventículos, los jóvenes que los llevaba ella, eran lo que quedaba de un culto religioso primitivo, pagano, un culto al dios cornudo, ¿vale? Entonces, esta idea es la que se ha recuperado, bueno, ahora estoy hablando del siglo XXI, todas estas corrientes de brujería actual, de chicas jóvenes que se reúnen y hacen sus aquelarres, sus conventículos y sus historias, beben mucho del tema de una especie de religión pagana, ¿vale? Eso sería un poco lo más parecido al tema del aquelarre que puede haber. Pero ya te digo, son gente joven, son gente normalmente de más de edad, no en los pueblos no. En los pueblos sí se sigue creyendo en la bruja, pero en la bruja mala. No se cree que pueda volar, pero sí se le tiene miedo. Y de hecho hace nada hicimos un reportaje, Javi Pérez Campos y yo, para Cuarto Milenio, en el que hacíamos un repasillo de mujeres que habían muerto aquí en Extremadura a principios del siglo XX,
a manos de sus convecinos, no por la Inquisición, sino a manos de sus convecinos que las habían asesinado, convencidos de que eran brujas, Ujú. para evitar males mayores al pueblo, y estamos hablando de hace relativamente Sí, hay una historia que no poco. recuerdo el nombre de la mujer que tú cuentas, que un vecino la degolló. La Marizápalo, creo que era. Marizápalo. Sí. Sí, sí, Cuéntame sí. esta historia de las vacas que morían, que ella misma se atribuyó, porque me parece alucinante. Sí, esa señora, además, conseguimos encontrar los papeles del juicio y los periódicos, porque también salió en los periódicos de la época. Era una señora Marizápalo, es como le llamaban, porque Marizápalo también es un nombre de bruja muy común. Pero ella era una señora mayor que vivía en Navas del Madroño, un pueblo extremeño, y bueno, ella vivía, era mayor, no sé si viuda o soltera, pero vivía sola. El que me refiero a que no tenía un medio claro de vida, y entonces se le atribuía un poco, no sé si por la presencia también, un poco, seguramente había sido también un poco la curandera del pueblo, y tenía fama de bruja. Ella se dio cuenta con el tiempo de que estirando esa fama de bruja obtenía más beneficios. Por ejemplo, que es lo que tú decías de la vaca, si una vaca se moría, ella se encargaba de difundir por el pueblo que esa vaca no había muerto porque sí, sino que la había matado ella con sus poderes, porque el dueño de la vaca había tenido un hijo hacía poco y no la había llevado a ella, yo qué sé, dulce, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, todo el mundo se asustaba, y cada vez que alguien tenía un hijo, rápidamente lo primero que hacían era ir a llevarle dulces a la bruja. Pasaba otra cosa, ella decía que había sido ella, para que, claro, con este miedo ella pensó, pues si no me quieren, por lo menos que me teman, y así me ayudan. Ujú. Y efectivamente, ¿qué pasó? Que llegó un momento, hubo una mala época, pues como suele haber, una mala época en que hubo una sequía terrible, las tierras se secaron, llegaron las hordas de mosquitos que transmitían la malaria, empezaron a morir niños, el ganado empezó a morir, que la gente estaba convencida de que era culpa de Marizápalo. Así que un domingo, después de salir de misa, un señor además que era muy tranquilo, no había dado jamás ningún problema, no era un hombre violento, pues fue a buscarla, la cogió por el moño, se puso horcajada encima de ella y con una navaja de estas de 7 muelles le rajó la garganta de oreja a oreja. Y luego se entregó, pero se entregó convencido de que había hecho una cosa buena por el pueblo. Y como se cuenta en las crónicas, lo curioso es que al día siguiente de morir, esta señora empezó a llover por Madre fin mía. en el pueblo, sí. Madre mía. Bueno, la casualidad, quizás, ¿no? Pero, claro, ya se crea todavía la leyenda. A partir de ahí creo que también se agranda la leyenda, ¿no? De esta mujer, ¿no? Sí, no, y además es que, bueno, lo de esta señora luego cuando contamos los papeles era terrorífico, porque había una señora otra señora, una amiga suya, que fue la que empezó un poco a poner el pueblo en contra de ella, que yo creo que tenía que tener algún problema mental, obviamente, pero empezó a tener, a gritar diciendo que la habían embrujado, la Marizápalo, y ella afirmaba, fíjate que escena, Alejandro, que cuando estaba de noche en la cama, o sea, su marido, contaba en el juicio, que su marido fue el que mató, por cierto, a la Marizápalo, pues su marido decía que claro, que es que él lo pasaba muy mal porque escuchaba a su mujer gritando en la cama, iba corriendo y se la encontraba descompuesta, señalando el techo y diciendo que en el techo estaba la bruja restando y Madre mía. que no la dejaba dormir. Claro, el marido miraba para arriba y no veía a nadie en el techo, obviamente, pero la señora estaba con los ojos desencajados diciendo que estaba viendo a la Marizápalo restando por el techo. Y o sea, imagínate la escena es por la película, vamos. Es cierto que las brujas, una manera de saber de ellas es porque llegaron a llorar dentro del vientre de la madre, es porque esto me parece alucinante. Sí, se habla, por lo menos, sí, eso sí se sigue diciendo, además, que en algunos sitios de la bruja, o por lo menos tiene poderes. También se dice de los hombres, los bebés, los niños que lloran en el vientre de la madre, nacen con poderes, igual que aquellos que nacen con la camisa puesta, como se dice aquí, que es que nacen con la bolsa de amniótica todavía por encima. Se dice que son gente que tiene
poderes, igual que aquellos que nacen con la rueda de Santa Catarina en el paladar. También suelen ser saludadores, que se les dice aquí, yo creo que también en Andalucía. Oye, una forma de identificar también a la bruja o de sacarles el mal era por los lunares, ¿no? Por algún tipo de antojo. Sí. Creo que leí que, no sé si fue en Zugarramurdi, ¿no? Que se le metía una aguja por el lunar. Eso es. Sí, pero eso fue un invento de la Inquisición. De la Inquisición y de algunos buscadores de brujas que le llamaban, que fue un invento que dio bastante dinero a algunos. Algunos inquisidores y algunos espabilados decían que ellos podían reconocer a la bruja por alguna mancha que tenían en la pupila y sobre todo por la marca del diablo. Ellos afirmaban que cuando tú hacías un pacto con el diablo te marcaba. Pero claro, te marcaba exactamente lo que tú dices, con algún lunar un poco curioso, un lunar que fuese especial, un lunar que tuviese una forma determinada, porque en principio se decía que, claro, que era una marca de un sapo, pero no todo el mundo tiene un lunar que parezca un sapo. Entonces, luego era cualquier tipo de lunar, pero es que se llegó a decir que no, que si no tenías ningún lunar, era también una señal de que habías hecho un pacto con el diablo, porque el diablo lo que había hecho era quitarte todos los lunares para que no te pudiese pillar la Inquisición. O sea que como fuesen a por ti, estabas perdida. Iban a por ti. Sí o sí. Y luego sí es verdad, y luego sí es verdad lo que tú dices, que lo que hacían era intentar demostrar que eso, porque se decía que el punto, el lunar que era el pacto con el diablo, era insensible al dolor. Entonces se pinchaba con una aguja y la susodicha pues se supone que no le dolía pero también es cierto que está demostrado que hay zonas del cuerpo que son insensibles o puede haber determinado tipo de lunares, no sé si cancerígenos o no, pero que pueden ser insensibles. Incluso hay mujeres que se supone que estaban en ese momento un desdoblamiento astral, o sea que tu cuerpo estaba aquí pero tu cabeza estaba en otro lado, con lo cual tampoco sentías mucho el dolor. Pero vamos, yo te digo, eso fue un poco, el tema de los lunares fue un poco invento de la Iglesia en ese momento y le sacaron bastante rentabilidad. Y es una de las cosas que daba miedo porque yo creo que ahora mismo a mí me hubiesen pillado. Ahora mismo estoy mirando y tengo de nacimiento además, en el brazo tengo 3 lunares, uno detrás de otro además, en una posición extraña que seguramente si me quieren pillar por ahí me pillan, eso lo dudes. ¿Tú tienes un collar con una cantidad de amuletos? ¿Lo sueles llevar puesto porque crees en estas cosas o simplemente por motivos simbólicos? No lo sé. Pues mira, de todo un poco, no creo, de hecho ahora mismo es de las pocas veces en toda mi vida que no lo llevo puesto porque lo he llevado al joyero, porque me los hacen. Yo lo que hago es cuando viajo, suelo comprar, me gusta mucho ir a las tiendas de antigüedades y suelo comprar algún amuleto antiguo de plata, siempre me gusta mucho la plata. Y curiosamente además ninguno lo he comprado donde tocaba, o sea, me refiero, Medusa por ejemplo, que me hubiese tocado en Italia, no la encontré en Italia, la encontré en Nueva Orleans, pero por ejemplo ahora vengo de Inglaterra y allí he encontrado una diosa, se supone que es una antigua diosa, que por eso lo tengo en la joyería porque me la están metiendo esa pieza nueva. Es una mujer abriéndose el sexo con sus manos y realmente es un amuleto que se ponía en las iglesias, en la portada de las iglesias, que es una mujer ahí enseñando todo, y estaba en la puerta de la iglesia porque estaba protegiendo la iglesia. Y bueno, eso me lo están poniendo ahora y realmente lo llevo porque me encanta llevar lo que cada cultura pensaba que protegía, porque como no sé lo que protege realmente, pues los llevo todos. Me parecen preciosos a la vista porque me gustan muchísimo, pero oye, si aparte funcionan, que no lo sabemos, pues mira, eso que me llevo. Daño no me hacen, así que ahí están todos por ahora. Mejor llevarlo. Oye, sí, para definirte en una frase, ¿serviría la viajera del misterio? Hoy pues me encantaría, pero más que el misterio de curiosidad, a mí me puede la curiosidad, por eso, yo creo que por eso estudié periodismo.
Pero Y, bueno, estudiaste periodismo, eres antropóloga, estudiaste simbología, sí, eres pero escritora. exactamente, pero porque sigo estudiando y estoy haciendo el doctorado ahora en ciencias de las religiones, pero por eso, por la curiosidad que tengo, y el viajar es también la curiosidad de eso, de ir a sitios que no has ido y que te gusta ir por conocer, y el leer, y el investigar. Entonces, me interesa todos estos temas sobre las creencias ancestrales, de lo que creían, no solamente nuestros antepasados, sino también los que creen en otros lugares, los seres mágicos. Todo esto me encanta, y muchas veces para viajar es lo mejor para conocerlos. Pero siempre buscando el conocimiento. Yo realmente sé muy poquito, y cuanto más conozco de un tema, más me doy cuenta del desconocimiento que tengo tan enorme de muchísimas cosas. Entonces, ¿cambiarías lo que sabes por todo aquello que aún desconoces? Pero es que me podría volver loca por todo aquello que desconozco, que es todo, es que es todo. Es que de hecho soy una perfecta ignorante de muchísimas cosas, pero vamos, no te puedo hacer una idea. Y sí, por supuesto, es que hay tantísimas cosas que me encantaría saber, pero sé positivamente que debe tener tiempo en la vida, ni siquiera voy a tener tiempo para estudiar todo lo que me apetece estudiar de los temas estos del misterio, como lo quieras llamar, de las creencias y de la mitología. Uf, me encantaría. 50 lugares mágicos de Extremadura es uno de tus libros. El símbolo extremeño pueden ser las urdes, ¿no? Pues mira, sí, yo creo que sí. Yo creo que y hay otras zonas menos conocidas que las Urdes, pero que tienen las mismas características, que es la zona de la Codosera. Es como en las Urdes, pero en Badajoz. Las Urdes están en Cáceres y estas están en Badajoz. Pero las dos son fronterizas con Portugal. Bueno, están cerca de Portugal. Y las dos son lugares a los que hay que ir. Hay que ir, me refiero no que haya que ir por conocerlos, que también, sino que nadie pasa de paso por allí. O sea, no son lugares de paso como puede ser, yo que sé, Mérida, por ejemplo, que está en plena ruta de la Plata, la Vía de la Plata, y tienes que pasar para ir del norte al sur de España. No, si tú vas a las Urdes o vas a la Codosera es porque quieres ir allí, porque el camino casi termina allí. O sea, y son sitios muy, muy ocultos, son sitios que han conservado sus tradiciones perfectamente hasta hace muy poquito, y son lugares en los que la gente todavía sigue tocando muy cerca el misterio. Entonces, sin duda, las Urdes, aunque ha cambiado muchísimo de ese reportaje de la película de Buñuel, ha cambiado muchísimo, pero ha sabido conservar, yo creo que un poco esa esencia ancestral de su gente. Desde luego tiene una mitología auténticamente maravillosa. Pero es que es inagotable, ¿no? Yo tuve por aquí a un amigo tuyo hace un tiempo, que es David Silva, maravilloso, que me dio una clase magistral hicimos un recorrido por las Urdes y por los personajes de las Urdes, pero me di cuenta hace poco, digo, es que todavía hay historias que desconozco, porque te oí hablar de Clementina. Sí. Cuéntame esa historia, porque sí. yo fíjate que llevo años estudiando las Urdes, oyendo programas, buscando, y desconocía aquella historia. O la tenía ahí, o la había visto de pasada, no la recordaba. Lo de Clementina fue bestial, sí. Clementina, que además murió ya, la pobre, pero Clementina fue la primera mujer testimonio que encontré yo en las Urdes, que además fue un encuentro totalmente casual. Me la encontré, pues iba yo con el libro de Iker Jiménez debajo del brazo, el de Paraíso Maldito, ¿no? El Paraíso Maldito, efectivamente. Y digo, yo fui a las Urdes con la idea de ver si alguien se acordaba de esas leyendas, porque yo estaba convencida de que eran leyendas, y mi sorpresa fue encontrarme con gente que las vivía y gente que las haya vivido. Y bueno, pues yo tuve la suerte de encontrarme con Clementina en una parada de autobús de uno de los pueblos, que fue Nuño Moral, y ella estaba sentada con otra señora muy mayor también. La otra señora era sorda, no puedo hablar con ella, pero Clementina enseguida me dijo, ¿y usted qué
¿qué está buscando? Y tal, y pues, le dije, pues mire, estaba buscando pues una historia de un señor que le pasó tal. Ay, sí, me acuerdo. Bueno, y la señora era un pozo de sabiduría, todo lo conocía, todas las historias, las leyendas de aquel que se encontró con su cuñado se había encontrado con un hombre de negro en la sierra, el otro se había encontrado con una luz, y ella me fue contando todo. Y de pronto, cuando llegábamos 1 hora y pico hablando, que yo la estaba grabando con la grabadora, no recuerdo si era grabadora todavía o ya era móvil, pero recuerdo que la estaba grabando. Y en un momento dado, pues cuando llevamos ya mucho tiempo, me acordé de una leyenda que a mí me interesaba mucho, que hablaba de una leyenda que hablaba de un señor que se encontró con el demonio. Y entonces me acordé y le dije, por cierto, señora, digo, y la historia del señor este que se encontró con el demonio, ¿la conoce usted? Y la pobre, además, que me acuerdo perfectamente, que me puso una cara de pena y me dice, ay, hija, yo esa historia no la conozco. Digo, bueno, no se preocupe, si ya me ha contado usted muchas y ya tengo bastante. Y la pobre me miró así, ya te digo, como con pena, y me dijo, hombre, yo si quiere, lo que puedo a usted contarle es la vez que yo me encontré con el demonio. Por Dios. Y claro, yo me quedé flipada. Ya te digo, yo siempre lo digo, a mí en ese momento me temblaba la mano, la grabadora y todo, porque fue flipante y me estuvo contando efectivamente cuando ella se encontró, no con un demonio, sino que con 2 demonios, volviendo un día de hacer contrabando de herbás, cruzando el monte. Llegaron muy tarde, su hermano se quedó en Ñuñoral, que tenía allí casa, y ella tenía que subir toda la montaña hasta Aceitunilla, que era su pueblo, y su hermano le dijo que no andase de noche, porque de noche salían las cosas malas, y ella sabía, además, ese camino que lleva de Nuño Moral a Aceitunilla, ha habido, bueno, David te lo puede contar, David Silva, ha habido un montón de encuentros. Por cierto, a David y a mí nos contaron otra señora allí en Aceitunilla una serie de encuentros en esa carretera que son inéditos, que no conocíamos y todavía no están, nadie los había documentado, y ya se sabía por aquel entonces, con lo cual su hermano le dijo a Clementina que no subiese, que se quedase con él, pero ella tenía a sus hijos solos en la casa arriba en el pueblo, y les daba miedo de que se quemasen con la lumbre que tenían por aquel entonces. Se encendía la lumbre y los niños dormían tirados al lado de esa especie de chimenea rústica. Uh-huh. Y les daba miedo porque muchos niños habían muerto, o sea que se acercaban mucho sin darse cuenta dormidos, se quemaban la ropa y morían, y ella tenía miedo de que sus hijos, al estar solos, les fuese a pasar algo, y decidió subir. Y en esa subida, ella dice que vio de pronto 4 puntos de luz, que pensaron que eran como fuego, pero conforme iba subiendo el camino, que para que entonces no era ni carretera, era un camino de tierra, de pronto se dio cuenta que no eran 4 focos de luz, que eran 4 ojos, o sea, 2 ojos a un lado y 2 ojos a otro, eran 2, dijo que cuando se acercó eran 2 seres como torres, negros como el carbón, con los ojos como ascua, y con cuernos, y que estaban cada uno a un lado del camino, y ella tenía que pasar para llegar a su pueblo, y entonces ella agachó la cabeza, cogió un rosario que tenía en una mano y un ajo que tenía en la otra, y empezó a rezar lo que se acordaba, mirando para abajo, sin mirar nunca para arriba, sin verlos, y pasando, dice que ella no dejó de mirar el suelo hasta que llegó al pueblo, y me decía que cuando llegó a casa se quitó la ropa, y tuvo que escurrirla del agua que tenía, la ropa, del sudor, de lo que había sudado ella, del miedo que había pasado. Madre mía. Una historia tremenda, ¿no? Ahora recuerdo que esta mujer decía, aquello negre ama más que el carbón, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, señor. Ahora recuerdo. Qué bonita frase. Ahora recuerdo. Sí. Exactamente. Ahora recuerdo aquello. Tú has estado, me imagino seguro que has estado en la alberca en busca de la moza de ánimas, ¿no? Muy cerquita de allí. Eso a día de hoy se sigue haciendo cada noche, ¿no? Sí, yo no sé si cada noche. Sé que se sigue haciendo de vez en cuando. Lo que pasa es que cada vez quedan menos gente
que siga rezando a las ánimas. Hasta hace bien poco aquí en Extremadura, por ejemplo, la alberca efectivamente está ya en la parte de Salamanca, pero bueno, es muy parecido a lo que se hacía aquí, y en Tornavacas también, en un pueblecito del norte de Extremadura. Y hasta hace poco había muchas mozas de ánimas, muchas señoras de ánimas y muchas cofradías de ánimas que ya se van perdiendo. Las cofradías todavía aguantan, pero cada vez hay las señoras que hacían el tema de las ánimas, claro, envejecen y terminan muriendo, y la gente joven no está por la labor de ir rezándole a las ánimas por la noche. Y es una escena que es una pena que se extinga, porque claro... ¿Qué pasará con todo esto dentro de unos años, no? Pues quedará como otras muchas cosas, quedará ya para el recuerdo. Afortunadamente se han documentado, hemos llegado a tiempo de documentarlas, hay fotos, hay grabaciones, incluso, pero yo no creo que el ritual continúe durante mucho tiempo más. Pero tú, que has tenido la oportunidad de investigar sobre el terreno, sobre muchos lugares, y tú has hablado con testigos, otra cosa es lo que... porque algo vieron, otra cosa es lo que fuera, pero algo vieron seguro, eso no me cabe duda. ¿Cómo es la cara, cómo es la expresión de esa gente que te está contando, que te dice: Israel, que yo vi esto esta noche y de esta forma? Ellos no pueden mentir, ¿no? No. A ver, se puede mentir, claro que se puede mentir, pero tú lo notas perfectamente. O sea, es que tú lo ves. Bueno, y no solamente cuando miente. Primero, cuando miente hay muy poca gente que mienta, también es cierto, muy poca gente. Y de los que te cuentan, efectivamente te lo cuentan con toda la verdad, y es verdad que sí, y se nota, porque efectivamente lo cuentan con esa vehemencia, y tú sabes que es verdad, que ellos lo vieron. También es cierto que yo, por ejemplo, que tengo un grado de escepticismo bastante elevado, quizás por eso me castigan los dioses y por eso no consigo, nunca he visto nada excesivamente extraño que yo pueda decir, mira, creo porque esto no tiene otra explicación. Pero yo normalmente, a mí cuando me cuentan algo, siempre procuro, no es que procure, pero pienso que ellos han visto lo que han visto. Otra cosa es que lo que hayan visto sea un fantasma o una bruja, me refiero que hay la noche. Yo sí tengo claro una cosa, después de viajar mucho y de estar mucho de noche en sitios un poco complicados, es que la noche engaña muchísimo, y eso lo sabe cualquiera que trabaje de noche, o que trabaje de noche, me refiero fuera de la ciudad, claro. De noche los sentidos engañan muchísimo. Los sonidos se escuchan de otra manera, las sombras son otras sombras, y hay cosas que te pueden parecer una cosa, y si tú en ese momento echas a correr y no te paras, puedes dar por sentado que lo que has visto era pues eso, desde una bruja o un muerto o un ánima o cualquier cosa. Y a lo mejor no, a lo mejor tenía otra explicación. Pero que no mienten. Y luego también hay otras cosas, hay de verdad, o sea, cosas que pasan que no tienen explicación ninguna. O sea, que no se puede achacar ni que a la noche te confunda ni a nada. Ahí está claro que ha pasado algo raro, y las hay, y yo te digo, y yo desde luego sí que las creo. También creo, te digo, que mucha gente puede equivocarse, no que mientan, puede equivocarse, pero también hay gente que han visto cosas que no son de este mundo. Vaya afirmación. Hay ciertas leyendas que superan los años, no superan los siglos. Hablamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre la chica de la curva, ¿no? Que antiguamente se aparecían carruajes. Sí, señor. Ya, en carreteras. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué trasfondo tiene todo esto para que estas leyendas sigan creciendo y sigan cambiando con los tiempos, ¿no? Amoldándose a ellos. Pues es una pregunta estupenda, Alejandro, es una pregunta estupenda que además no sé responderte, pero por eso te decía que es que ignoro muchísimas más cosas de las que sé. Te podría contar un rollo estupendísimo sobre las damas blancas, pero realmente al final no te contestaría
al que es de la cuestión, que ¿por qué y qué se aparece? Porque como bien dice, se siguen apareciendo. Claro, hay Es algunas que se aparecían hace siglos. Claro. Hay algunas que Sí, son pues, se aparece un hombre en un castillo y siempre es el mismo hombre, vale, bueno, vale, hasta ahí. Pero estas cosas empiezan en carruaje, después en cruces de camino, ahora en carreteras, es muy raro, ¿no? Sí. A ver, yo te digo, si explicaciones, ninguna, para mí no me convence ninguna, pero me refiero que si te vas a los libros de antropología, te puedes encontrar un tipo de explicación, porque es un arquetipo. Si te vas a los libros de psicología, es que la carretera es el camino y es la vida, y entonces lo que te encuentras en la vida que te avisa, vale. Según la antropología, es un psicopompo, es un personaje que te viene para acompañarte al más allá. Vale, pero no me convence porque realmente no me está llevando al más allá. Yo no me he muerto, ¿sabes? O sea, a mí se me está apareciendo una señora, pero yo no me he muerto, ¿no? Al final no tengo ese accidente, con lo cual no puede ser un psicopompo. Entonces, yo no tengo ni idea quién es esa señora que se aparece en la curva. Sé que puede tener algo que ver con las damas blancas, porque normalmente sí viste de blanco, efectivamente, pero es que es un arquetipo que aparecía ya en el Japón de hace mogollón de siglos, y sigue apareciéndose ahora, y está más viva que nunca, o sea que no sé qué significa, no sé qué hace ahí, y a no ser que sea un fantasma, de verdad me refiero al típico fantasma tal y como lo entendemos, porque si yo hay una cosa que me he convencido a lo largo de estos años, más que nada por los testimonios que me han contado un montón de gente gente que trabaja además en hospitales. Uh-huh. No sabes un mogollón de testimonios que tengo yo estoy convencida de que ciertamente, como puesto que somos algo más que la materia, aunque sea por un corto periodo de tiempo, hay algo más, y cuando tú mueres, creo que ese algo más, llámalo espíritu, llámalo alma, llámalo energía, se queda durante X tiempo en el lugar donde tú has muerto, sobre todo si has muerto de una manera muy drástica. Entonces, bueno, si es cierto que hubo un accidente ahí y murió alguien joven que tenía toda la vida por delante, pues puede ser una especie de auro y de eso, de fantasma enfadado porque se ha muerto antes de tiempo. Y entonces sigue apareciéndose con la presencia que tenía en el momento de su muerte, y luego todo lo demás son adornos. Y me refiero a todo lo demás a lo de cuando ya empiezan a contar, se montó en el coche, me dejó el paraguas, que estaba mojado, y me dijo en esta curva me maté yo. Todo eso, tú ya no me lo creo. O sea, yo creo eso ya son todo aditamientos, porque entre otras cosas no conozco mucho. Bueno, quiero decir, no conozco muchos fantasmas que hablen. No conozco muchos fantasmas en general. Pero normalmente si un fantasma aparece, no tienes una conversación con ellos como tú y yo estamos teniendo. Entonces, esa conversación de que esta curva me mate yo, esa parte yo ya me la creo menos. Pero, ¿por qué no vas a ver a esa chica que se mató en una curva? Pero tú cuentas fantasmas que hablan, pero tú cuentas que hay, no recuerdo muy bien, que había un hombre que compró una casa, ¿no? Que un fantasma le hablaba y que él lo persiguió, ¿no? ¿En cuál de ella? Creo que este hombre perseguía al fantasma y al final este hombre llama a las autoridades y le dice que escarben ahí, que hay que escarbar ahí, y aparecían huesos encadenados. Sí, pero claro, pero es que esta historia no es mía. Esta historia es de Atenodoro, que tiene ya 2000 años. Y es la primera historia de fantasma escrita, efectivamente. Le pasó a un filósofo griego que se llamaba Atenodoro. Y aún así, fíjate, esa historia en la que se basa no todas, pero muchas historias de fantasmas, del fantasma además con las cadenas y tal, efectivamente, el fantasma no hablaba. Si te acuerdas, Alejandro, la historia, bueno, para aquellos oyentes que no la conozcan, la historia es que Atenodoro, el filósofo tiene que volver, bueno, él vivía en Roma era tutor del emperador Augusto,
Y entonces él, bueno, tiene un problema de familia, tiene que volver a Grecia. Va a Atenas y intenta pillar una casa de alquiler, porque se iba a quedar una temporada, y todo lo que encuentra es carísimo, y hasta que de pronto se encuentra una casa, un casoplón enorme y estupendo en todo el centro de Atenas. Entonces, claro, como no es tonto porque es filósofo, pues pregunta que dónde está el truco. Y le dicen que claro, que es que tiene bicho, la casa tiene bicho, y que hay un fantasma terrible que aterroriza a todo el mundo y que la gente no dura más de una noche allí. Y él dice que simplemente... Se nos ha cortado la comunicación, vamos a intentar restablecerla. ¿Estás por ahí? Se nos ha cortado, Por aquí estoy. Se nos ha cortado la, Sí. se nos ha cortado la comunicación, me he quedado sin cobertura literalmente cuando estaba hablando me estabas contando la historia del fantasma de este hombre. Es lo más Esos han sido los fantasmas, es lo más Alejandro. interesante. Pues mira, voy a empezar a dudarlo, voy a empezar yo a... Me he quedado sin cobertura totalmente. Tengo que llamar otra vez de WhatsApp porque no tengo cobertura. Pero bueno, se oye bien. Vamos, adelante. Sí, se escucha. Perfecto. No, eso es que no sé realmente cuándo se ha cortado. Estabas hablándome de que este hombre compró la casa muy barata. Exacto, alquiló la casa eso porque le dijeron que había bicho dentro, ¿no? Eso es. Y entonces, pues nada, él se decide que se queda, y esa misma noche, mientras él escribe una carta, escucha ese ruido de cadenas por el pasillo que lleva hasta su habitación, ve como la puerta se abre lentamente y ve al fantasma, que era un anciano huesudo, con la ropa hecha jirones, con los pelos sin peinar y con un dedo huesudo, que empieza a hacerle el gesto con el dedo de que le siga, pero ve a Alejandro, le hace el gesto, no le habla. Uh-huh. Él efectivamente le sigue. Atraviesan el pasillo, atraviesan la mansión, llegan al jardín, y en el jardín el fantasma desaparece en un rincón concreto, y Atenodoro marca ese rincón con ramas y con piedra, y se va a dormir tranquilamente, y al día siguiente, cuando se despierta, lo primero que hace es irse a las autoridades y pedirle que caben en ese lugar, y efectivamente ahí se encuentra un esqueleto tirado de mala manera, cubierto con cadenas, que era de un esclavo, de un prisionero, que habían tirado allí sin ningún tipo de ritual. Entonces lo sacan, le dan un entierro digno, y ya desde entonces no volvió a aparecer ningún fantasma en la casa. Pero no habla, el fantasma no, normalmente los fantasmas no, es que también es lógico, no tienen una charleta muy allá. Yo se hacen entender de otras maneras. Oye, Israel, ¿tú has estado investigando, por ejemplo, con una persona tan sensitiva, ¿no? como son Paloma Navarrete o Aldo Linares? Uh-huh. Yo te vi, no recuerdo muy bien cuándo fue, pero fue hace poco, en un cuarto milenio, dar un respingo
con él, hablando con él y sorprenderte porque en realidad él no sabía nada de aquel lugar. Es verdad que él no sabe nada de estos lugares y acierta en las cosas que cuenta. Es flipante, te lo prometo. Sí, 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 sí. Y Paloma tampoco sabía nada cuando iba. Pero yo con Aldo, esta última vez, eh, hemos tenido un cuidado exquisito. Él no sabía que venía a grabar, sabía que venía a Mérida, obviamente. Lo dejamos en el hotel para ir haciendo, porque teníamos que ir colocando los aparatos, ir viendo dónde íbamos a grabar y tal, en la asamblea, y para que él no viese que estábamos en la asamblea y que en un momento dado pudiese meterse en internet y ver, yo qué sé, cualquier cosa, pues lo dejamos en el hotel. Ya te digo, no sabía dónde venía. Pero es que no solamente eso, sino cuando mandamos al taxi a por él, ya para grabar, justamente, al taxi ni siquiera le dijimos que lo llevase a la asamblea para que él no pudiese enterarse de algo en el taxi. Le dejamos que al taxista que lo llevase cerca de la asamblea a otro lugar, que fue donde lo recogimos. O sea, que es que él no tenía ni idea. Y él fue desde el momento uno, y hay cosas que no están grabadas porque no teníamos todavía las cámaras, que yo era una cara de asombro detrás de otra. Yo esta vez, la verdad, que lo he gozado muchísimo. He disfrutado como... Me ha parecido una aventura de Scooby-Doo, te lo digo de verdad, porque correteando todos por la asamblea a las 3 de la mañana y sobre todo correteando detrás de Aldo, que es que no paraba de recibir información desde el momento uno, información que él no podía saber, información que a veces yo no sabía y que luego he comprobado que era cierta, y información que todavía me queda por comprobar, porque hay cosas que él ha dicho que yo no he podido, no hay manera de que yo pueda comprobar, pero que yo estoy segura que algún día seguramente encuentre. Y sí, yo con Aldo es que lo flipo mucho, lo disfruto mucho además porque es un tío maravilloso como persona, pero es que además como sensitivo, yo también es una de las cosas que yo hace unos años no creía, sí creo y sigo creyendo que hay gente más sensible que otra, evidentemente. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna sensibilidad en absoluto, pero sí hay gente que sí que tiene una sensibilidad. Pero claro, en sensitivo, digamos, videntes que están, que a mí me costaba mucho creer hasta que conocí a Paloma primero y luego a Aldo. Y bueno, y es que, claro, a Aldo lo he visto trabajar más tiempo, he estado a su lado continuamente, y lo he flipado. O sea, la verdad que lo he flipado mucho con Aldo, sí. Israel, estoy abusando de ti, pero yo no resisto a preguntarte por una mujer que yo sé que a ti te flipa directamente, que es la Serrana de la Vera. Sí. A mí me mola muchísimo y es un personaje que antes no me gustaba nada. Pero no me gustaba porque conocía la leyenda edulcorada de la Serrana de la Vera, la que cuenta que es una mujer despechada de amor, que le promete matrimonio, el sobrino del obispo, y luego no se casa con ella porque quiere casarse con otra más rica. Entonces ella, ofendida, se lanza a la sierra y se pone a matar a hombres. Esa es la leyenda que nos habían contado a todos los extremeños, que a mí esa leyenda me parecía una chorrada, o sea, no me molaba nada. Pero claro, cuando empecé a crecer y empecé a investigar más y empecé a hablar con la gente de los pueblos y me contaban el romance de la Serrana, empecé a ver que había cosas que no me cuadraban. Primero, que la Serrana no tenía nombre, que la Serrana no se llamaba Isabel como nos vendieron luego, que eso es la historia que nos cuentan Lope de Vega y que nos cuentan los escritores del siglo XVIII, pero que realmente lo que está detrás es un ser que era mitad yegua y mitad mujer. Era un monstruo que vivía en la serranía de la Serra de Tormanto, la Serra de las Tormentas, y que para mí sin duda era un antiguo numen de las montañas, un antiguo
Hola. Hola, Israel. Vaya por Dios, vaya tela con las brujas esta noche, ¿eh? Vamos a ir terminando. Sí, sí, sí. Vamos a ir terminando. Pero si lo sabíamos, es viernes y estamos hablando de brujas. Vaya, vaya. Y a las brujas no les gusta que se hablen de ellas. Mira, a lo mejor se mistifica este programa aún más y... Es cierto. Bueno, para ir terminando, que tampoco te quiero agobiar, porque ya, bueno, estos pequeños cortes ya dislocan un poco. Israel, yo solamente me queda decirte algo que para mí, que te lo digo de verdad con el corazón en la mano. Para mí el mundo de los que amamos el misterio se divide en dos: los que hemos tenido la oportunidad de hablar contigo y los que todavía están por hacerlo. ¡Hola, qué bonito! Pues muchísimas gracias, Alejandro, de verdad ha sido un placer hablar contigo esta noche y nada, enhorabuena por tu programa. Ten cuidado con las brujas, ten cuidado los viernes, Sí, que son peligrosos. me lo voy a tener que plantear. Sí, sí. Un abrazo enorme, Israel. Un abrazo muy grande. Gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Chao, chao, hasta luego. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el programa de hoy, un poquito accidentado. Será por la magia de las brujas, quién sabe. Fallos tecnológicos que, bueno, que pueden ocurrir en estas cosas, ¿no? Y cuando tocamos ciertos temas más todavía. Pero creo que no tiene desperdicio, luego lo arreglaré para el podcast para que quede perfecto. Pero ha sido todo un honor, todo un lujo, todo un placer haber contado con esta mujer, con esta increíble mujer, con esta fuente de conocimiento, fuente de sabiduría. Y así que nada, a esperar a la siguiente y a esperar que cuando toquemos ciertos temas no vuelva a fallar la tecnología. Un abrazo enorme a todos, gracias por haber estado hoy una vez más. Y es una maravilla contar con gente como Israel, con esta capacidad, con estos conocimientos y con esta sencillez y saber estar que tiene ella. Un abrazo enorme, nos vemos pronto y hasta la próxima. ¡Fuerza! Escucho el canto de la diosa que susurra a mi alrededor. Despierta, bruja poderosa, y abraza completo tu interior. Soy contigo y los elementos, en tu caos ordena el universo. Invoca a tu luz y a tu sombra, a tus ancestras y sus historias. Despierta.